Bienvenido, Alfredo Zayat, ¿cómo estás? Muy bien, Nico, ¿cómo va? Bien, muy No, bien. no lo vamos a llamar el Nico financiero o el Navarro financiero porque voy a continuar con el tema, Ok. porque estuve escuchando el pase, pero porque, primero una aclaración, la economía real se está Se destruyendo. está yendo al tacho. Más allá del discurso, el relato liberal libertario que la economía se recuperó en mayo, los números son dramáticos y en junio van a salir también datos de caídas muy fuertes y en julio continuó. Vi los números de Came que salieron este fin de Claro, semana, son exacto. una película de terror. Entonces, pues son de 2 dígitos la caída y continuas, ¿no? Muchos van a decir dentro del relato liberal libertario que bueno, se está comparando con el 2023, donde el 2023, si bien estaba una situación crítica, era el año electoral. Bueno, lo cierto es que son caídas en forma deliberada, o sea que la responsabilidad exclusiva del desastre económico es de Javier Milei. La verdad que es difícil que pueda seguir levantando la bandera de la herencia que se recibió, si bien todos, el discurso oficial y oficialista, siguen hablando de los 20 años del kirchnerismo. ¿Cómo calculan 20 años del kirchnerismo? Porque ahí hay 4 años del macrismo que pasa como desapercibido, que no existió No. en el análisis. Y después los 4 años de Alberto Fernández, bueno, si querés es un gran debate, yo la verdad no los definiría como kirchneristas, pero bueno, es parte de ese debate Ah. incluso al interior de en ese momento oficialismo. Pero además lo notorio es que si bien es cierto que en algunas variables durante el segundo gobierno de Cristina hubo algún amesetamiento o algún sub y baja, pero el quiebre de tendencia claramente se da en 2016 y en 2018. Es decir, que justo de esos 20 años, los dos más importantes para explicar por qué estamos como estamos en términos de deuda, en términos de tendencia de crecimiento económico, en términos de empleo y demás, son justamente los de Macri. Lo que vos estás diciendo es clave para entender el presente. Exacto. Y ahora te voy a decir que el gran condicionamiento para la economía argentina, incluso en el gobierno de Alberto Fernández, que no lo supo resolver, fue el elevadísimo endeudamiento con el sector privado y con el Fondo Monetario Internacional. En su momento se emitieron 100.000 millones de dólares para el sector privado, en el mercado, ¿a fruto de qué? Por el desendeudamiento que hubo durante el ciclo del kirchnerismo y después el desastre de ese crédito de 45.000 millones de dólares con desembolsados, ¿no? Porque el total fueron 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Alberto Fernández pudo avanzar algo con el tema de la deuda privada, con la refinanciación, reestructuración que hizo Guzmán, en última instancia ganando tiempo y con unas tasas de interés muy bajas, pero siguiendo estando ahí el capital, Sí. que es el que está empezando a vencer y va a empezar a vencer en los próximos años. Pero el Fondo Monetario Internacional, esa deuda la seguís teniendo. Y es un potente condicionamiento, tanto para la política económica como para la política financiera. Dicho esto, es que el gobierno de Milei se presenta con, con Caputo y Bausili como los expertos, expertos en finanzas. Entonces uno puede decir, bueno, la economía cae, la economía real cae, bueno, es parte de ese costo, ese sacrificio para después la recuperación y el crecimiento de la economía y ser la potencia, como dice Milei, como Alemania, Irlanda, dentro de 30, 40 años. Bueno, es, si querés, hasta anunciado que va a destruir y destruye la economía real. Pero en la parte financiera no. La parte financiera fue presentado y se presentan como grandes expertos y que además tenían los dólares y que además tenían el financiamiento. Y era lo que te vendían hasta hace un mes como el gran logro del gobierno. En ese contexto hay que entender el tema del oro. Y aquí es que quiero dar algunas precisiones al respecto. Dale.
Porque la última vez que hablamos, el viernes, nos habías dicho, bueno, no es para tanto. Es que es una así. señal en todo caso de que está rascando el fondo de olla. Exacto, es eso. Ese es el punto central. Por eso quiero remarcarlo. Vamos. Punto 1. Todos los bancos centrales del mundo acumulan oro. Y ven qué hacer con ese oro. Incluso, como también mencioné, en los últimos años se incrementó la tenencia de oro en bancos centrales que están en tensión con Occidente, China y Rusia, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen con el oro? Y bueno, bien, van viendo qué hacer con el oro. Porque hay una idea de decir, en esos países y en otros, decir, bueno, ¿qué retorno puede tener el oro? Porque, a ver, escuchémoslo a Milei para tratar de entender mejor el panorama. Dale. Pusimos la plata del pago de intereses de enero, ya lo pagamos, ya giramos la guita, ya la giramos. Con lo cual, pagar vamos a pagar. No solo eso, mirá lo bruto que son. Porque esos que hacen el argumento, no, ahora se te caen las reservas, que esto que lo otro, ahora acumulás menos reservas, son unos brutos. No se te están cayendo las reservas. Pará. Porque esos brutos lo que me están diciendo entonces es que yo tengo que emitir dinero para comprar reservas, entonces lo que me están diciendo es que yo le rompa el culo a los argentinos con inflación para pagar la deuda. ¿Vos te das cuenta lo que te están diciendo los idiotas esos que te dicen, no, bueno, pero ahora tenés un problema fiscal porque acumulás menos reservas? Lo que siempre se hizo, Javi. Bueno, no me importa Claro, si siempre por eso se hizo, me importa un carajo, está mal. Está mal, sí. Está mal que le rompan el culo a los argentinos con la tasa de inflación, eso es lo que está mal. Está mal. Los dólares se compran, los dólares para pagar la deuda se compran con el superávit fiscal, no con emisión monetaria del Banco Central. Eso es lo que no entienden estos imbéciles. No se compran con dólares, no se compra emitiendo pesos y reventándole la cabeza a los argentinos con la tasa de inflación. Se compran con superávit fiscal. ¿Y con qué los compramos nosotros? Con superávit fiscal, no vamos a emitir. Nosotros tenemos superávit fiscal. Con ese superávit fiscal vamos al MULC, va el Tesoro y compra los dólares en el mercado. Esta es la expresión clara del problema que tiene frente a cómo encarar el tema de la deuda. Y entonces, frente al tema de la deuda, tiene que mostrarle al mercado que va a tener esos dólares. La sobreactuación. Y aquí aparece el tema del oro. Y ahí, pero igual, antes de pasar al oro, te hago una pregunta. Si vos tenés que pagar algo en enero y estás 6 meses antes diciendo, miren que ya te separo la plata, ¿generás más tranquilidad o generás menos tranquilidad? No, menos tranquilidad. Por eso, ahora después avanzamos sobre ese capítulo, es que también quiere mostrar que van a empeñar el oro para garantizarse los dólares para pagar la deuda. Vamos a escuchar el tema del oro. Banco Central, y esta semana se habló mucho de posibles salidas de reservas de oro de la Argentina. De hecho, hay un pedido de informes hacia el Banco Central. ¿Es habitual que esto pase en la Argentina? Es una movida, digamos, muy positiva del Central, porque hoy vos tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, sí, un edificio, o sea, no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno, y la realidad es que el país necesita maximizar, digamos, los retornos de sus activos. Entonces, tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada, para el país es negativo. Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera, donde te pagan algo. Para conseguir rendimiento no lo puedes tener en la Argentina. Claro, exactamente. Sí. Ahí es donde confunde Caputo. Y la confusión, para no decirle que está mintiendo. Porque en realidad, como yo te mencionaba antes, los bancos centrales evalúan cómo administrar sus reservas, y entre ellas la del oro, y buscan retorno. Yo te mencioné, obviamente, 2 de los países que tienen más reservas en oro, Rusia y China, obviamente que buscan un retorno. Lo que sucede es que este envío de oro hacia Londres es para entregar los dólares en garantía. Entonces está mintiendo Caputo cuando dice que los pone ahí por un retorno. Claro, así es.
Es una mentira. Entonces, es en garantía. ¿Para qué? Que se lo va a dar al Banco Internacional de Basilea o a algún otro banco especialista en incorporar oro como garantía para dar dólares. Y esos dólares utilizarlos para hacer frente a la deuda o mejorar ese perfil de pago. Déjame detenerme un segundo acá, porque me parece que hay un detalle que pasa un poco por alto y que es clave. Hubo, durante los últimos años, toda una discusión, sobre todo planteada desde el lado del macrismo, que decía la deuda que tomó Macri era para cubrir deuda anterior de Cristina. Sin embargo, si eso fuera así, si Macri hubiera agarrado un país endeudado, como le pasó a Milei, para seguir endeudándose le hubieran pedido oro como garantía. Es decir, ahora, al ver las dificultades que encuentra Milei para financiarse, se ve claramente lo fácil que tenía el escenario fiscal y el crédito del gobierno de Mauricio Macri cuando asume en diciembre de 2015, que le dieron 100.000 millones de dólares los privados, más 45.000 el fondo, sin pedirle nada a cambio. Pero, a ver, sin pedirle nada a cambio, sí, los intereses, pero digamos, sin tomar precauciones, porque no había una exposición a esa deuda tan alta como hay ahora. El gobierno de Cristina, el kirchnerismo, dejó un país desendeudado, lo que no significa que sin deuda. No, claro. O sea que sí tenía vencimiento algo de deuda, pero no el total de ese incremento de endeudamiento durante el macrismo era para pagar deuda. Parte sí, una pequeña parte, pero otra parte era para financiar un modelo totalmente insostenible de Caputo, Sturzenegger, de apertura total, de liberación total del mercado de cambio. Siempre hago broma más en reuniones sociales, pero ahora lo voy a decir acá. Imagínate un gobierno, si querés, nacional y popular, el kirchnerismo, con 100.000 millones de dólares en 2 años. Imagínate. Digamos, el satélite más chico lo veíamos desde acá. Lo que hizo, y fundamentalmente en el segundo mandato de Cristina, es sin acceso al crédito. En el anterior tampoco hubo, pero tenía más flexibilidad en lo que sería el sector externo, ¿no? Pero el segundo mandato chocó con la restricción externa. Fíjate que si hubiese tenido acceso a esos 100.000 millones de dólares en 2 años, digamos, lo que hubiese sido a nivel de transformación, es hipótesis, sí, obviamente, claro, en función a lo que se hizo antes. Por eso en ese momento, y si estamos hablando un poco de revisión, el gobierno de Cristina estaba buscando el acceso al mercado internacional del crédito. Por eso cerró el litigio con Repsol, pagando, cerró varios litigios en el CIADI, pagando, buscó cerrar con los fondos buitres y ahí no pudo, porque ahí hubo una decisión geopolítica de que no se cierre el acuerdo, no de la Argentina, sino precisamente, si querés, de los sectores más conservadores, de derecha, de ultraderecha, de Estados Unidos, cuyos tenía su figura expuesta en el juez Griesa y en Paul Singer, ¿no? Como fondo buitre, representando a los sectores de derecha que querían que los gobiernos populistas sean sacados del tablero. Yo te digo para dar ese contexto. Viene Macri y ese endeudamiento es el gran condicionamiento para el gobierno de Alberto y también para el gobierno de Milei, bueno, y para el que va a venir. Es que la pregunta que no le hace a Caputo ni a Milei en ninguna de las notas que da, que por algo se la dan siempre a los mismos 2 o 3, es ¿y quién tomó esa deuda? Porque si tuvieran que explicar quién tomó la deuda que ahora no pueden pagar, tienen que poner la cara al ministro de Economía. Sí. Bueno, el oro, en un escenario como está, y sí, es preocupante, es inquietante, pero yo no soy, y muchos, digamos, esta cuestión de el oro no se toca. Mirá, si tenés que te sobran reservas y tenés una administración flexible de las reservas, bueno, es parte de la lógica. Ahora bien, lo que hace este gobierno es, frente a la desesperación y el desastre financiero que fue construyendo a lo largo de estos 7 meses, y decir, no, bueno, estás elevando el riesgo de liquidar un rubro muy
fuerte, sólido, de expectativas, de imagen, de reputación, que es el oro. Ese es el tema, que lo que está haciendo Caputo, Bausili y Milei es rifar la joya de la abuela del Banco Central, que es el oro. Esto es un punto central, porque se hicieron operaciones de repo de oro. Repo es la entrega de garantía. Dicho esto, avanzo sobre lo que es el desastre financiero de Milei y Caputo, porque están utilizando, y también antes Cande lo mencionaba, reservas para intervenir en el mercado de cambio. Entonces, está haciendo, ¿por qué digo que desastre? Porque son todas operaciones, todo contradictorio. Utiliza reservas cuando tiene pocas reservas. Y a la vez, en forma desesperada, va a empeñar el oro para tener reservas. Entonces, en la lógica de la desesperación por bajar la brecha cambiaria, y porque con brecha cambiaria lo que se le produce es un salto o expectativa de devaluación y de precios, y esa es la principal bandera política, lo que está haciendo es un desastre. En función a eludir la devaluación, en función de evitar un salto de la tasa de inflación que afectaría la sustentabilidad política, bueno, lo que está haciendo es un desastre en términos financieros. Va en forma desesperada a pedir tener dólares empeñando el oro, y a la vez va liquidando, dilapidando, regalando, rifando las reservas en el mercado para tratar de evitar que se incremente la brecha. No es que está bajando, que no se incremente aún más la brecha cambiaria. Esto es un periodo corto. ¿Cuánto puede durar? Bueno, no sé si puede ser una semana, un mes, 2 meses. Lo cierto es que en el frente tenés un muro a donde va a chocar. Estás deshaciendo el stock para cubrirte de un gasto innecesario en el flujo, digamos, de alguna forma. Exacto. O sea, estás quemando ahorros, para ponerlo en términos domésticos, aunque sabemos que son comparaciones poco felices, pero estás quemando ahorros porque no te alcanza el sueldo, pero al mismo tiempo te estás gastando el sueldo en pelotudeces. Exacto. Básicamente, ¿no? Está bien. Y además decís que lo poco que tenés lo vas a empeñar y vas con el oro. Pero segundo... Y haces todo eso y después miras para afuera y decís ¿quién me presta? Ahí está. ¿Y quién me presta? Están vendiendo ahora... que está en línea con lo que mencionaba, lo que escuchaba Milei, que va a conseguir un crédito de 2.800 millones de dólares. ¿Cómo es esto? ¿De quién? De bancos internacionales. Okay. Pero, ¿cómo es esto? Están el nivel de improvisación, ineptitud en el manejo financiero de los que son, vuelvo a repetir, supuestamente los expertos, es que cuando primero anuncia Milei que se va a emisión cero, que después sale Caputo diciendo que va a vender dólares para frenar la brecha cambiaria y la suba de los dólares, minutos antes del comienzo de la final de la Copa Argentina sale el secretario de Finanzas, Pedro Kirchner, diciendo... este punto que vos mencionabas y que también Milei dice, ya tenemos los 1.580 millones de dólares de los intereses de la deuda que tenemos que pagar en enero y lo vamos a mandar al Bank of New York. Independientemente de que acá también se abre un signo de interrogación respecto de, ¿se puede embargar esa plata o no? Que es un riesgo. Pero bueno, manda. ¿Pero qué pasa? Inmediatamente... en el mercado dice, esos son los intereses, pero también tenés que pagar el capital. Y el capital son más o menos 2.500, 3.000 millones de dólares. Entonces, en esa misma lógica, que vuelvo a repetir, están quemando las reservas. Bueno, en el mercado dicen, ¿y vos vas a tener los dólares? Y entonces ahí arman este relato, que empezó Milei ahí con su amigo y animador Fantino, diciendo... que ya tiene el repo. ¿Qué es el repo? Es una operación crediticia. Es bancos internacionales
te doy títulos públicos como garantía. Viste que también el oro lo buscan como garantía, pero eso lo hacen con los bancos internacionales de Basilea. A los bancos, el Santander, el JP Morgan, el Citibank, el Deutsche Bank, te menciono algunos que pueden llegar, el HSBC, que pueden estar dentro de ese menú de negociación, te doy títulos públicos y vos me das como garantía, y vos me das 2.800 millones de dólares. Que el canal oficial, La Nación Más y periodistas oficiales lo están difundiendo, es decir, pero no están avanzando en un punto central. Yo te doy 2.800 millones de dólares y me das de garantía bonos. ¿Cuánto cotizan esos bonos? ¿A qué paridad? No cotizan al 100%. No, claro. Cotizan entre el 40%, el 50%. O sea que entregarían bonos por lo menos el doble. Por lo menos el doble. Por lo menos. Y a la vez tiene que pagar una tasa de interés. No, y la tasa de interés hoy de Argentina, si sale al mercado internacional, no es el 4 o 5%. No, claro. Es el riesgo país, son 15, 16 puntos. Ese tipo de operaciones, como antes mencionaste, no es que generan más confianza. Al contrario. Exactamente. Al contrario. Todo. Cola de paja, se podría decir. De alguna manera, como que querés... dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Me permitís, perdón, por ahí me estoy equivocando, voy a utilizar una figura que parece que Milei tiene una fijación, ¿no? ¿Cuál es la fijación que tiene? Es con el culo, ¿no? Bueno, en el sector financiero, dice, se están cubriendo. Se están cubriendo el culo, está bien. Lo estás diciendo. En francés. Ahí está. Es una terminología financiera. Exactamente. Gracias, Alfredo. En un rato igual la seguimos porque hay más temas para seguir charlando. Vamos a la tarde y seguimos. Y en un minuto vamos a estar